En mis sueños empecé a escuchar un sonido. Parecía que alguien estaba lavando allá afuera. Abrí los ojos y me di cuenta de que no estaba soñando. Me levanté. Me asomé con mucho cuidado por la ventana, pensando que alguien nos había encontrado, pero ahí afuera, en esa casa abandonada, había una mujer lavando, en medio de la noche. Cuando puse atención me di cuenta de que no era una mujer normal, de que se veía borrosa. La siguiente historia tiene todos los ingredientes que me hacen amar, narrar sus experiencias, darle voz a sus relatos. Es una historia difícil, una historia que habla de muchos terrores, los reales y los inexplicables, los que están más del lado de lo paranormal. Agradezco con todo el corazón a Camila por compartir esta historia y sin más es hora de adentrarnos en el siguiente relato de la noche. Muy buenas noches, espero que estén todos bien. Yo me llamo Camila, hoy tengo 19 años ya, pero de esto que voy a contar ya casi se cumplen 10. Y aunque hay cosas que sí recuerdo con mucha claridad, hay otras que las tengo todavía como revueltas, porque fueron días muy feos para mi familia. No fue una noche cualquiera. Veníamos de huir de nuestro pueblo. Yo soy de una comunidad en la sierra de Oaxaca. No voy a decir el nombre por respeto a mi familia y también porque todavía hay gente que vive por allá, que ha podido volver. Era un pobladito. Mi mamá nació ahí, mis abuelos también, y yo crecí pensando que toda mi vida iba a estar ligada a ese lugar, a los cerros, a las montañas, a los caminos de tierra, a los animales, a las tardes en que se escucha todo porque allá no había carros ni música. Pero llegó un momento en el que ya no se podía vivir ahí. Empezaron a aparecer hombres armados. La gente les decía los diablos. Yo no sé si ellos mismos se llamaban así o si la gente les puso ese nombre por miedo, pero así los conocíamos todos. Era un grupo paramilitar que decían que estaba palabrado con presidentes municipales, que por eso nunca los tocaban. Luego supimos que se habían llevado a un señor en un camino, que a otro le quitaron sus tierras, que de una familia se fueron a llevar a las muchachas en la noche. Uno no quiere creer esas cosas hasta que las empieza a ver bien cerca, porque luego ya no eran rumores. Empezaron a subir camionetas por el camino principal, se quedaban mirando a las casas, preguntaban por ciertas personas, a veces entraban a la tienda y todos bajaban la voz. Yo recuerdo que mi mamá empezó a guardar cosas en una bolsa sin decirnos mucho. Ropa, papeles, poquito dinero que teníamos y unas fotos. Como si ya supiera que un día íbamos a tener que salir sin avisar. Y ese día llegó. Tampoco voy a decirles que hubo una balacera enfrente de nosotros, porque no fue así. Pero lo que pasó fue peor en otro sentido, porque fue una amenaza directa. Dijeron que quienes no se fueran se iban a morir. Todos, viejos, mujeres y niños. Hasta las gallinas y a los perros nos iban a matar. Así sin más, fue una orden. Teníamos que dejar todo atrás porque ahora era de ellos. Mi papá no estaba. Había bajado a trabajar una temporada como hacía a veces, y mi mamá no pudo comunicarse con él. Y eso fue lo que más nos preocupó, porque él podía regresar sin saber lo que estaba pasando. Me acuerdo que llorando mi mamá decía: si vuelve lo van a agarrar en el camino, van a pensar que viene a vengarse. Y entonces tomó la decisión de sacarnos de ahí y después buscar la forma de avisarle. Nos fuimos con otras familias cuando caía la noche, todos juntos como caravana organizada. Unos iban a poblados cercanos, otros querían llegar hasta la ciudad. Unos llevaban costales, otros llevaban niños cargados, otros iban con sus animalitos. Nosotros salimos con poca ropa. Mi mamá nos apuraba y yo cargaba una bolsa con cosas de mis hermanos.
Ellos estaban chicos todavía. Uno tenía como 8 y el otro 6. Preguntaban si íbamos a volver. Preguntaban por qué no nos llevábamos todas las cosas. Y también preguntaban por Pancho. Pancho era nuestro perrito. Era blanco, grande, de esos perros de rancho que se ven bien macizos. Nadie supo de dónde llegó, pero era bien noble. Siempre cuidaba en el patio. Se echaba en la entrada y nos seguía a todos lados. Cuando empezamos a caminar, Pancho nos siguió. Pancho nos ayudó a aprender. Y lo siguiente todavía me duele en el corazón cuando lo recuerdo. Nos siguió un buen tramo. Mi hermano menor le hablaba para que se apurara, pero Pancho se iba quedando atrás, olfateando, regresando, como sin entender. No le podíamos gritar porque toda la caravana iba en silencio. Mi mamá dijo que no podíamos llevarlo, que no sabíamos cuánto íbamos a caminar ni si nos iban a dejar entrar con él a algún lugar. Yo le decía que sí podíamos, pero ella, me acuerdo que me miró de una forma que no se me olvida, con mucha desesperación porque quería ponernos a salvo a nosotros. Seguimos caminando y Pancho poco a poco se quedó atrás. Mi hermano lloró mucho. Yo también quería llorar, pero no lo hice porque sentía que si yo me quebraba, mis hermanos se iban a asustar todavía más. Cuando Pancho ya no nos viera, se iba a regresar a la casa y eso me daba mucho miedo, que lo fueran a encontrar a él allá. Caminamos por veredas en la oscuridad, por partes del monte, por caminos que yo no conocía bien, más lejos de lo que yo había llegado antes. No sé cuántas horas fueron, la verdad no sé. En mi recuerdo se siente como si hubiéramos caminado por kilómetros y kilómetros y kilómetros. A ratos llovía, había personas mayores que se cansaban, niños que pedían agua, mujeres que iban solas casi todas, que no hablaban, que solo caminaban sin parar. Hasta que llegamos a descansar, mis hermanos y yo nos quedamos dormidos. Mi mamá nos abrazó y se durmió también. Cuando despertamos nos dimos cuenta de que todos habían seguido. Solo nos habíamos quedado nosotros y otra familia. Solos, sin rumbo, sin saber para dónde darle. Seguimos caminando y casi a mediodía llegamos a otro pueblo. No era exactamente un pueblo abandonado, pero sí tenía ya muchas casasolas. Se notaba que antes había estado lleno de vida, que tenía su gente. Algunas puertas estaban cerradas con tablas y otras ya ni puerta tenían. Había calles de tierra y unas cuantas casas con luz más hacia el centro. Se sentía tranquilo, pero también extraño, como si ese lugar ya hubiera pasado por sus tragedias. La familia que iba con nosotros encontró una casa medio abierta y ahí se metieron. Una señora nos vio y nos dijo que había pasado gente de nuestro pueblo, que siguieron caminando hacia donde les dijeron que había un albergue o algo parecido. No recuerdo bien. Nosotros encontramos una casita de un cuarto saliendo del pueblo. Era una casa abandonada, pero con el techo en buenas condiciones. No hacía frío. Tenía lo que parecía en algún momento fue un patio chiquito adelante, un lavadero de cemento afuera y una puerta de tablas que cerraba mal. Ya no había casi muebles. Creo que había una mesa vieja y unas sillas rotas, pero no estoy segura. Mi mamá dijo que pasaríamos ahí la noche. Ahí íbamos a escondernos. Ella seguiría caminando para bajar a buscar a mi papá al pueblo donde andaba trabajando, o acercarse lo más que pudiera para buscar a alguien que pudiera avisarle. No recuerdo exactamente cómo pensaba hacerlo. No teníamos teléfono, ni mi papá. Solo recuerdo que dijo que tenía que irse y que no podía llevarnos, porque ya no íbamos a aguantar el camino. Me dejó encargada de mis hermanos. Antes de irse me repitió muchas cosas. Que no abriera, que no saliera, que nos escondiéramos. Que si alguien llegaba y nos veía, dijera que solo estábamos descansando y que al otro día nos iríamos.
que si escuchaba camionetas, nos escondiéramos, que no encendiera la vela que nos quedaba si no era necesario. Y yo le dije que sí a todo, pero por dentro tenía muchísimo miedo. Cuando mi mamá se fue, mis hermanos se quedaron muy callados. Eso me preocupó más que si hubieran llorado. Uno de ellos me preguntó si mi mamá iba a volver. Le dije que sí, que claro que sí, aunque yo misma no estaba segura de nada, aunque yo misma me moría de miedo de que no lo hiciera. Nos escondimos a comer lo que llevábamos en el morral, sin hacer ruido, sin prender la vela, con la pura luz que entraba por la ventana. Ahí estábamos comiendo en la oscuridad. Afuera se escuchaban perros a lo lejos, gallos, algunas voces muy retiradas, pero en la casa todo sonaba demasiado fuerte. Si movíamos una silla, parecía que alguien en la calle podía escucharlo. Si mis hermanos hablaban, les decía que bajaran la voz. Yo estaba más preocupada por la gente viva que por cualquier otra cosa. Pensaba que tal vez alguien del pueblo iba a llegar a reclamarnos la casa, o que los sueños iban a aparecer, o que alguien iba a avisar que había gente extraña metida ahí. No habíamos comido desde que salimos, así que nos supieron a cielo los frijoles con chile, las tortillas frías y el poquito de queso. Mis hermanos se lo acabaron todo con mucha hambre. Yo me comí nada más un taquito para que ellos pudieran llenarse. Después de cenar revisé la puerta. La empujé, le puse una silla. Acomodé como pude una tabla que estaba ahí. Revisé las ventanas desde adentro. Una tenía una cortina vieja, otra solo tenía un trapo colgado. No me gustaba que se pudiera ver hacia adentro. Nos acostamos en el suelo. Teníamos unas cobijas que mi mamá había alcanzado a sacar. Mis hermanos se acostaron juntos y yo me quedé del lado de la puerta, como si eso sirviera de algo. No sé a qué hora era cuando mi hermano me despertó. Me movió el brazo y me dijo muy bajito: «Camila». Yo abrí los ojos asustada y le pregunté qué pasaba. Él estaba sentado mirándose a la ventana. Me dijo que se estaba asomando una señora por allí. Sentí que se me fue el sueño de golpe. Mi primer pensamiento fue que alguien del pueblo nos había visto. No pensé en nada paranormal. Pensé en una señora de verdad, una vecina, una dueña, alguien que nos iba a sacar de ahí. Me levanté despacio, le dije a mi hermano que no hablara. Fui hacia la ventana, pero no me asomé de frente. Me acerqué de lado, con mucho cuidado, como si alguien pudiera verme desde afuera. El trapo se movía un poquito por el aire. No sé si había viento o si yo misma lo moví. Miré hacia afuera. No había nadie. Revisé la otra ventana y nada. La puerta seguía cerrada. Me quedé escuchando. Tampoco se oía nada afuera. Ya no se escuchaban ni los perros. Me regresé con mi hermano y le dije que había soñado, pero él insistió en que no. Me dijo que la señora estaba ahí, parada, mirando. Le pregunté cómo era y no me supo decir bien, que solo había visto su cara en lo oscuro. Mi otro hermano también se despertó y empezó a llorar. Yo les dije que estábamos cansados, que habíamos caminado mucho, que habíamos pasado mucho, que seguro todos íbamos a soñar cosas feas. Y en ese momento lo dije porque lo creí. De verdad lo creí. Los abracé un rato hasta que se calmaron y después nos volvimos a dormir. Creo que sí me dormí, pero no profundamente. Era de esos sueños raros donde todavía escuchas lo que pasa alrededor. Soñaba con agua, con alguien lavando ropa, con ese sonido de cuando tallan una prenda contra cemento una y otra vez. Y de pronto abrí los ojos, porque me di cuenta que el sonido seguía ahí, que no estaba soñando y lo escuché muy claramente. Chas, chas, chas. Me quedé quieta.
No quería moverme porque pensé que tal vez si me movía, lo que estuviera afuera iba a darse cuenta de que yo estaba despierta. Pero ahí seguía sonando, chas, 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 como ropa mojada, como manos en agua. Me incorporé muy despacio. Mis hermanos seguían dormidos, o eso parecía. La casa estaba muy oscura. Solo entraba un poquito de luz de afuera, no sé si de la luna o de alguna casa lejana. El sonido venía del patio, del lavadero. Me acerqué a la ventana. Esta vez sí sabía que algo estaba ahí. No sé cómo explicarlo, pero uno siente cuando no está solo. Y no lo digo como frase bonita, lo digo porque se siente. Y en ese momento sabía que había alguien afuera. Aparté un poquito el trapo y la vi. Había una mujer en el lavadero. Estaba de espaldas, agachada un poco, moviendo los brazos como si estuviera lavando ropa, pero no se veía normal. No era como ver a una señora del pueblo. Su cuerpo se veía borroso, como cuando uno mira algo a través del calor del camino, o como cuando una foto sale movida. Se notaba la forma y un vestido blanco de manta, o eso parecía, pero no podía verla bien. Lo que sí escuchaba perfectamente era el agua. Eso es lo que más recuerdo, que el sonido era real, muy real. Y eso me dio más miedo que verla, porque si hubiera sido solo una sombra, tal vez podía decirme que era mi imaginación, pero ese sonido estaba ahí, pegado a la casa, en el lavadero que yo había visto vacío durante la tarde. Me quedé mirando sin poder moverme. La mujer siguió tallando en el chas, chas, chas. Entonces se detuvo y luego giró la cabeza, muy lento, hacia la ventana, hacia mí. Yo no le vi la cara completa. No podría decir si era vieja o joven. No podría decir si tenía boca o nariz. Lo único que vi fueron sus ojos. 2 puntos brillando. Eran 2 luces chiquitas en medio de la oscuridad, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Me agaché de inmediato. Me tapé la boca con la mano porque sentí que iba a gritar. Y no sé cuánto tiempo pasé así. Cuando por fin me atreví a levantarme un poco y mirar otra vez, la mujer estaba de espaldas de nuevo, lavando, como si nunca hubiera volteado. «Camila». En ese momento escuché a mi hermano detrás de mí. Volteé y los dos estaban despiertos. El más pequeño estaba temblando. Yo les hice señas de que se callaran, pero entonces mi otro hermano dijo algo que me hizo sentir todavía peor. Pancho está allá afuera». Yo pensé que estaba confundido. Le dije, no, Pancho se nos quedó en el monte. Pero él señaló hacia la calle y dijo, ahí está. Me asomé por otra rendija, no por la misma ventana donde estaba el lavadero. Desde ahí se alcanzaba a ver un pedazo de camino de tierra. Al principio no distinguí nada. Luego vi una silueta clara caminando despacio, pasando por la casa como buscando algo. Era grande, blanca. Sí, parecía un perro. Mi hermano empezó a repetir bajito, es Pancho, Camila». Pero yo no podía creerlo, porque para que fuera Pancho tenía que haber caminado muchísimo. Tenía que habernos seguido desde nuestro pueblo, cruzar montes, pasar caminos, quién sabe por dónde. Además, si era él, ¿por qué estaba tan lejos? ¿Por qué no venía directo a la casa? La silueta seguía avanzando. Parecía que se estaba alejando ya, pasando de largo, quién sabe hasta dónde.
Y ahí sentí una desesperación horrible, porque si era Pancho y yo no salía, lo íbamos a perder otra vez. Ahora por mi culpa. Pero al mismo tiempo, para salir tenía que pasar por el patio. Tenía que pasar por el lavadero. Tenía que pasar al lado de esa mujer. Yo le dije a mis hermanos que se quedaran adentro, que no se movieran, que no abrieran por nada. El más chico me agarró la mano y me dijo que no saliera, y yo tampoco quería salir, pero era Pancho. No sé si eso tenga sentido para alguien que no haya tenido un perro así, pero Pancho era parte de nuestra familia. Y esa noche, después de haber dejado nuestra casa, nuestras cosas y casi todo, sentir que él podía estar ahí era como recuperar algo de lo que habíamos perdido. Quité la silla de la puerta con mucho cuidado. La madera hizo un ruido horrible. La mujer afuera seguía lavando. Abrí apenas. El aire de afuera estaba frío. No quise mirar al lavadero y salí corriendo. Pasé junto a esa cosa, o esa señora o lo que fuera sin voltear. Solo escuché el agua más cerca, muy cerca, como si estuviera a un lado de mí lavando. Llegué al camino, silbé, como le chiflaba siempre a Pancho. La silueta blanca se detuvo. Por un momento pensé que no iba a pasar nada, pero luego levantó la cabeza y corrió hacia mí. Y ahí lo reconocí. Sí era Pancho. Venía flaco, sucio, con la lengua de fuera, pero movía la cola como loco. Se me aventó encima y yo lo abracé. Me acuerdo que olía a tierra, a monte y a sangre. Mis hermanos abrieron la puerta aunque yo les había dicho que no. Lo hicieron porque también lo reconocieron. Lo llamaban llorando. Metimos a Pancho a la casa aunque era un perro de afuera. Cuando cerré la puerta por fin volteé hacia el lavadero. La mujer seguía ahí, de espaldas, lavando. No hizo nada, no se acercó, no nos siguió, no nos golpeó la puerta. Solo siguió lavando. Adentro revisamos a Pancho como pudimos. Tenía sangre seca en una pata y en el lomo. No era una herida grande, creo, pero sí venía lastimado. También traía espinas y ramas pegadas al pelo. ¿Quién sabe por dónde se metió? ¿Quién sabe qué vio en el camino? ¿Quién sabe si venía siguiéndonos desde antes y apenas nos alcanzó? Esta noche dejamos que se acostara en la cobija junto a nosotros. Mi hermano más chico se abrazó de su cuello y se durmió. Pancho se quedó quieto, como si también estuviera cansado de tener miedo. Yo no dormí bien. A ratos cerraba los ojos y volvía a escuchar el agua. A ratos me parecía que ya no sonaba nada. No me atreví a asomarme otra vez. En algún momento, antes de que amaneciera, el sonido se apagó. Así nada más. Solo dejó de escucharse. Cuando empezó a entrar la luz me levanté. La puerta seguía cerrada. Mis hermanos dormían y Pancho también. Me acerqué a la ventana. El lavadero estaba vacío. No había ropa, no había agua tirada, no había nada. Solo el cemento viejo, como si nadie hubiera estado ahí en años. Mi mamá llegó cerca del mediodía. Venía cansadísima, pero traía otra cara. Nos dijo que había logrado mandar aviso a mi papá, que estaba bien, que no iba a regresar al pueblo. También nos dijo que teníamos que seguir caminando porque un primo de mi papá nos esperaba en otro lugar y con él podríamos quedarnos unos días. Cuando mi mamá vio a Pancho no lo podía creer. Nos preguntó que cómo había llegado. Mis hermanos empezaron a contarle todo al mismo tiempo, que Pancho estaba afuera, que yo había salido por él, que había una señora en la ventana.
Mi mamá nos calló porque no quería que habláramos fuerte. Yo no le conté todo en ese momento, no sé por qué. Tal vez porque sentía que si lo decía en voz alta iba a sonar absurdo, y yo tenía que parecer madura. Yo tenía que parecer capaz de cuidar a mis hermanos. Mientras juntábamos nuestras cosas, una señora del pueblo llegó con comida. No sé si alguien le había dicho que estábamos ahí o si simplemente nos vio. Era una señora muy amable. Nos dio pan, tortillas y algo para el camino. Mi mamá le agradeció mucho. La señora preguntó, ¿de verdad aquí durmieron los niños? Mi mamá dijo que sí, que solo por esa noche, que ya nos íbamos. La señora miró la casa. No se asustó, pero sí hizo una cara rara, como de sorpresa. Ah, dijo, es que esta es la casa de doña Jacinta. Mi mamá preguntó quién era. La señora nos contó que doña Jacinta había sido una curandera, que ayudaba a veces a la gente del pueblo, que sabía de plantas, de sobadas, de partos, de cosas así, pero también de muchas otras cosas, para las que la iban a buscar gente de muy lejos. Dijo también que había muerto hace muchos años, pero que algunas personas todavía la veían ahí. Y fue ahí que sentí que se me apretó el pecho. La señora dijo que a veces la miraban asomarse por la ventana o parada cerca del lavadero. Yo volteé sin querer hacia el patio. El lavadero estaba ahí, vacío, igual que en la mañana. Mi hermano, el que la había visto primero, dijo, yo la vi en la ventana. La señora lo miró, pero no dijo nada malo. Solo hizo una señal con la cabeza, como si realmente no le sorprendiera. Luego dijo algo que recuerdo bien por lo que me hizo sentir en ese momento. Si los dejó dormir aquí, fue porque ella no les quiso hacer daño. Nadie habló. Nadie respondió nada, ni el imprudente de mi hermano. Yo pensé en eso todo el camino, porque al principio yo creí que esa mujer quería entrar. Creí que nos estaba vigilando. Creí que era una amenaza más, como todo lo que veníamos viviendo. Pero después entendí que no. Que nunca estuvo dentro porque nunca quiso entrar. Nunca nos tocó. Nunca intentó abrir. Estuvo afuera, como si cuidara la casa, o como si nos hubiera permitido usarla solo por esa noche. Y si tenía que aparecerse, lo haría afuera. Y también pensaba en Pancho, porque si yo no hubiera escuchado ese sonido, si no me hubiera despertado, si mi hermano no hubiera visto a esa señora primero, tal vez no habríamos estado despiertos cuando Pancho pasó por la calle. Tal vez lo habríamos perdido para siempre. No sé si doña Jacinta lo trajo. No sé si solo lo dejó pasar. No sé si una cosa tuvo que ver con la otra. Lo único que les puedo decir, relatos de la noche, es que sé y acepto que esa noche dormimos en una casa que no era nuestra, en un pueblo que no conocíamos, huyendo de gente que sí podía hacernos daño. Y lo que más miedo nos dio al final fue lo único que no nos hizo nada. A mi mamá no le gusta que hablemos mucho de esto, del pueblo que dejamos por los diablos, de lo que vivimos en el camino, de esa noche en la casa de doña Jacinta. No le gusta ni que diga su nombre, pero yo sí quería contarlo, porque durante muchos años pensé en esa mujer como un espanto, como algo que apareció en la peor noche de mi vida. Pero ahora, cuando lo recuerdo bien, creo que quizás fue otra cosa. No sé si algo bueno exactamente, pero tampoco fue mala. No con nosotros. Tal vez solo era la dueña de esa casa, aunque ella no estuviera viva.
y por una noche nos dejó quedarnos ahí. Comunidad, antes de irnos quiero compartir algo, y es que un miembro de esta comunidad, Octavio, requiere una cirugía, un trasplante de córnea, porque ha perdido la vista casi al 100% de un ojo y en el otro tiene una visión muy, muy reducida. Me enteré de que tiene una recaudación de fondos y que no ha tenido muchas donaciones, lamentablemente, así que vamos a compartirla por aquí. La voy a dejar en la descripción de este episodio y en un comentario fijado si nos estás escuchando en YouTube. Y también la voy a poner en Instagram por allá, en un mensaje fijado, en una historia, para que todos los que la busquen puedan ir a encontrarla. Si alguna vez, por ejemplo, has pensado en donarnos a nosotros o a cualquier youtuber que te gusta, mejor échale esos 50 pesitos a esta recaudación, que es una causa verdaderamente noble que le puede cambiar la vida a una persona. Ánimo, Octavio, que sí se puede. Gracias por escuchar. Que tengan muy buenas noches.